Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast que estamos construyendo acá en Radio Fantasía. Soy Diego Nicanor y estamos acá en la Memoria del Agua. Hoy nos acompaña Óscar Núñez. Él es parte de la ONG El Canelo de Nos, al cual le damos la bienvenida y estamos muy agradecidos que está acá. ¿Cómo estás, Óscar? Gracias. Hola, Nicanor. Bien, súper bien. Estamos acá contentos de poder conversar contigo, ¿ya? Y bueno, dispuesto a contestar las preguntas de Materia dispuesta para poder ser exacto. interrogado en este hermoso podcast de Memoria Local también. Bueno, queremos contarles también que Óscar representa a la ONG El Canelo de Nos, una organización ambiental que a inicios de los años 90 trabajó en Águila Sur, apoyando el trabajo de las comunidades rurales. Óscar, ¿qué nos puedes contar sobre El Canelo de Nos? Mira, el Canelo de Nos es una organización no gubernamental, por eso se llama ONG, ¿ya? Desde la sociedad civil. Hoy día tenemos el estatus jurídico de corporación sin fines de lucro. Yo siempre digo sin fines de lucro, pero sin fines de pérdida, ¿ya? Bueno, tenemos que financiarnos de alguna manera. Y bueno, nosotros nacimos en 1985 y nacimos fundamentalmente porque no nos gusta la dictadura. Entonces nacimos fundamentalmente para poder trabajar para recuperar la democracia en este país. Y nuestro ámbito geográfico es básicamente las zonas rurales, ¿ya? Trabajar con campesinos fundamentalmente de producción de autoconsumo, ¿ya? Y ahí encontramos muchos secretos que manejan los campesinos para subsistir, ¿ya? Entonces, dentro de ese buscar, investigar, nosotros hacemos investigación participativa basado en las propuestas de Paulo Freire, ¿ya? Entonces, nos hemos encontrado con una serie de conocimientos del mundo campesino y ese conocimiento lo hemos puesto en valor y hoy día le llamamos tecnología socialmente apropiada. Entonces, donde las zonas rurales, los campesinos toman este conocimiento para poder resolver problemas concretos, entre eso la producción, ¿no es cierto? Una producción de autoconsumo saludable, pero también el cómo hacen manejo eficiente del agua y de la energía también. ¿Fijan? Entonces este país tiene mucha agua, tiene mucha energía, ¿ya? Y de alguna manera, como tenemos demasiado, tampoco somos conscientes de cuando nos falta. Cuando nos falta nos acordamos del agua, o cuando nos falta nos acordamos de la leña, o cuando nos falta nos acordamos de los alimentos, ¿ya? Entonces, uno de las líneas y uno de los pilares de la ONG El Canelo de Nos es el trabajo participativo con comunidades rurales. Interesante cómo se desarrolla todo esto también y llevándolo más bien al territorio. En los años 90 empiezan a abordar el territorio de Águila Sur, ¿no? Yo no sé si te acuerdas tú cómo era la comunidad en ese momento, en ese tiempo. Por supuesto. Mira, bueno, a propósito de recuperación de la democracia, entonces nos topamos el año 88, ¿no es cierto?, en el cual se llama un plebiscito de si era sí o no, ¿te acuerdas? Y si era sí, continuaba el dictador, y si era no, habían elecciones libres, en el cual el Canelo jugó un papel súper importante. Nosotros capacitamos aproximadamente a 10.000 apoderados de mesa en la corporación El Canelo No, para poder de alguna manera garantizar que no se producía un fraude, ¿ya? Y los apoderados de mesa se distribuyeron en todas las mesas a lo largo del país y de alguna manera eso permitió que poder tener las cifras anteriores. ¿Te acuerdas que teníamos un conteo paralelo? Claro, ¿ya? totalmente. En cuanto a la comunidad, a lo que uno recuerda ahí, el entorno, pues también recordar que en aquellos tiempos la distribución del agua era distinta también. Claro. Bueno, hacia allá iba, te fijas, entonces recuperamos la democracia, después vino el primer gobierno de Parcido Elwin, y ahí se crearon diferentes instituciones muy relevantes
para el desarrollo de este país. Se creó el FOSIS, el Fondo de Inversión Social, apoyado mucho con muchos profesionales de ONG, ¿ya? Entonces el FOSIS tenía un programa muy interesante que se llamaba el Entre Todos, ¿ya? Donde ¿qué es lo que era ese programa? Ese programa iba monitoreado por un profesional, ¿ya? Esto se trasladaban estos recursos, ¿no es cierto?, a las comunidades y se colaboraba en el apoyo operativo a través de un equipo de la ONG. En este caso el Canelo, teníamos un equipo liderado por don Roberto Orozco, el Polo, ¿ya? Y salíamos a terreno. Bueno, esos terrenos eran en Paine, ya en Águila Sur, en Águila Norte, aquí en la Aparición Sur, ya en Cruz del Sur también. Entonces, al levantar la demanda participativa, reuniones con los campesinos, donde se les daba palabra, se desarrollaban trabajos grupales para poder determinar cuál era la demanda. Dentro de esos trabajos estaba la comunidad de Águila Sur, una de las. Entonces esta comunidad de Águila Sur, uno de los problemas relevantes que tenían en esa época era justamente el agua, ¿ya? Entre otros, ¿ya? Claro. A tal punto que ellos, bueno, yo me recuerdo de la Junta de Vecinos San Elías, liderada por don Ángel González, ¿ya? Eterno presidente de la Junta de Vecinos y muy colaborador. Bueno, ellos habían iniciado iniciativas propias, ¿ya? En la casa de una vecina, me acuerdo de la Seba Dori, tratar de hacer una noria, ¿ya? Para poder extraer agua. ¿Por qué? Porque ellos se alimentaban de aguas que venían de vertientes del cerro. Águila Sur es una especie de herradura, es como una ensenada, por eso se llama ensenada de Águila Sur ese sector, donde la lluvia que salía de la vertiente, qué sé yo, o sea, el agua que salía de la vertiente después que caía la lluvia, etcétera, la canalizaban a través de mangueras y tenían una pequeña piscina, entre comillas, así hecha con ladrillo, un receptáculo así, de haber sido de unos 5 metros cúbicos, una cosa así. Esto estaba en la quebrada del Malpaso y desde ahí alimentaban con manguera hacia abajo las comunidades que estaban viviendo ahí, básicamente en el sector donde está el tranque de San Elías, ¿no? Entonces, obviamente que esta producción de agua tenía sus problemas, ¿ya? En la época de invierno no había problema, teníamos suficiente lluvia y en verano es seco. El sector de Águila Sur es seco, o sea, la sequía empieza en octubre y llega hasta mayo, o sea, prácticamente 6 meses del año, ¿ya? 6, 7 meses del año, o sea, la mitad del año seco. Entonces, su sentir era poder resolver ese problema de abastecimiento de agua. Entonces habían iniciado iniciativas propias, como tratar de hacer noria, pero para sacar agua, de repente te topabas con bajada de... ¿Con quebradas o con...? Claro, ahí habían sectores donde podía existir agua, te topabas con hilitos de agua de bajada del cerro, qué sé yo, pero la napa real es la napa del río Angostura. Esa napa está a 120 metros de profundidad en ese sector. Me acuerdo que esto es como pie de monte que va en una pendiente, va subiendo así permanentemente. Entonces era una labor titánica. O sea, esta noria se rellenaba, digamos, en invierno, pero no duraba lo que necesitaba, porque se secaba en verano. Entonces un proyecto que presentaban ellos era
a través del Entre Todos y el FOSI, era que querían resolver el tema de abastecimiento y distribución de agua. Bueno, cuento corto, con este proyecto básicamente lo que se pudo hacer es hacer una red de redistribución del agua, pero no se logró con esos recursos hacer la captación necesaria, ¿ya? Para que se tuviera agua. Ahora, de acuerdo a la historia y de acuerdo al conocimiento de las personas antiguas, siempre ese sector siempre ha tenido problemas de abastecimiento de agua, históricamente, ¿ya? Lo que hoy día está la parcelación de la Ensenada, antiguamente era un sector de donde tiraban el ganado a talar, ¿no? a que se mantuviera al pie de monte. Sin embargo, esto se viene a resolver con otro proyecto que fue apoyado por el Canelo de Nos en el gobierno de Ricardo Lagos, ¿ya? Y que se llamó el APR, ¿ya? Agua Potable Rural, ¿ya? En el gobierno de Ricardo Lagos ya estaban sentadas las bases para poder privatizar el agua en este país. Ya en el gobierno de Frei, el gobierno anterior a Lagos, el gobierno de Eduardo Ruiz Tagle, se privatiza la administración del agua, ¿no es cierto? En compensación a eso se crean fondos para las comunidades rurales para crear los APR, ¿ya? ¿Qué es lo que es una APR? Es una cooperativa formada por ciudadanos de un sector rural, por eso se llama Agua Potable Rural, APR, en la cual el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Agua, le otorga un subsidio a estas comunidades. Y aquí fíjate que esto políticamente es súper importante y estratégico, porque el agua es de ellos. No es de ni Agua Andina, ni de EMO, ni ninguna empresa privada, es de la cooperativa. Y eso es súper relevante, ¿ya? Súper importante. Entonces, en ese entonces, se hizo el primer pozo ahí en la entrada de Águila Sur, pasadito de la línea del tren. Correcto, sí. ¿Ya? Al lado de donde estaba la antigua escuela rural, ¿ya? Entonces se perforó un pozo que abasteció a las primeras familias de Águila Sur. Entonces un pozo profundo de aproximadamente 60 metros, porque ahí estaba muy cerca del río, ahí sí se pinchó la nave del río, ¿ya? Y se hizo un trabajo, yo me acuerdo, participativo, se contrató a la misma gente que vivía para poder hacer los heridos, para hacer la conducción, poner las cañerías, etcétera. Se capacitó a don Pipe, a don Javier, lamentablemente falleció hoy día. Don Pipe era la persona que administraba y que técnicamente tenía que incorporarla, revisar, y en ese entonces era manual, las cantidades de cloro, qué sé yo, clorar el agua, qué sé yo. Y de ahí se levantaba un estanque que estaba a 75 metros de altura en el cerro, y desde ahí por gravedad se distribuía toda. En ese entonces eran alrededor de 50 familias. 50 familias. Claro. Te estoy hablando entre el año 90, 91, 95. ¿Ya? Bueno, obviamente esto se va urbanizando de alguna manera. O sea, se van instalando asentamientos humanos en zonas rurales, que entre comillas se urbanizan. O sea, ¿qué significa? Donde necesitan agua, necesitan luz eléctrica, necesitan pavimentar,
lotear de alguna manera, definir, entregar títulos de dominio, etcétera. Entonces, yo llego aquí el año 1996. Llegué, me invitaron a vivir acá. Entonces, yo no la pensé dos veces, es un sector maravilloso. Estamos metidos entre medio de un bosque nativo, esclerófilo. Los que no saben lo que es un bosque nativo esclerófilo, es un bosque que tiene esa denominación porque esta denominación responde al sistema de bosque, ya, que tiene que ver con árboles que guardan agua en su hoja, ya, y son siempre verdes, ¿ya? O sea, estamos en presencia de un bosque que está siempre verde y que además tiene una abundancia de agua como respecto a otros bosques, ¿no? Eso es lo... Y que retiene agua. Y donde hay bosque esclerófilo es porque hay agua. O sea que, para poder contextualizar, porque por un lado tenemos la ONG El Canelo de Nos, que trabaja durante el año 90 hasta el 95 en dos grandes proyectos como parte del FOSIS y lo que es la PR, en conjunto de la comunidad. Además de poder llevar el agua a la gente, que es lo que uno necesita para vivir también, estamos en presencia de un bosque que contiene mucha agua, que es esclerófilo, y que también tiene un peso importante con respecto a lo que tiene que ver con la distribución de la región metropolitana y con lo que tiene que ver también con el respeto al bosque, ¿no? A lo que significa eso. Si nos puedes contar un poco de eso también. Sí, por supuesto. Mira, cuando llegamos acá, la comunidad muy sabia, ya, la gente que vive acá muy sabia, había hecho un convenio con CONAF por 30 años. ¿Ya? Porque esto en alguna parte de la historia de los años 60 más o menos se taló, se hizo tala rasa de todo el Piemonte y se transformó en carbón. Yo alcancé a ver algunos hornos de barro para hacer carbón instalados en la ensenada Águila Sur, si uno va caminando, etcétera. Sin embargo, muchas personas se dieron cuenta que eso era pobreza. O sea, podías vender carbón, echarte una luca al bolsillo, pero era pobreza a futuro. Entonces, hicieron un convenio con CONAF a 30 años de cuidar ese sector. Se encerró el sector, se comprometió ya a no parcelarlo ni venderlo en esos 30 años, y se esperó que los renovables de las talas fueran creciendo nuevamente, ¿ya? Entonces en estos momentos toda la parte de la ensenada de Águila Sur son renovables, pero son renovables que tienen aproximadamente 40, 50 años, que son árboles de 30, 25 metros. Estamos hablando del quillay, del boldo, del litre, del coyihuay, ¿no es cierto? Canelos, ¿ya?, que hay en las quebradas, que de alguna manera te dicen que existe agua en ese sector, ¿ya?, porque es un bosque que reserva agua, ¿ya? Entonces eso permite de alguna manera garantizar que alguna vez, o sea, que de alguna manera agua hay en el subsuelo, ¿ya? Perfecto. Y bueno, para invitarte a cerrar ya este podcast sobre la memoria del agua y sobre lo que estamos planificando también o pensando hacia un futuro, ¿cómo ves tú o cómo crees tú o cómo te gustaría a ti también que estuviese Águila Sur en 20, 30 años más con respecto a la memoria del agua, la conservación del agua y lo que significa también esto que recién estábamos hablando del bosque esclerófilo? Sí, mira, nosotros tenemos una sequía, no hay que olvidar que estamos en sequía. Este es un veranito San Juan este año. Estas lluvias que estas lluvias que han habido, pero en el tema a largo plazo, en la estructura climática,
tenemos una sequía aproximadamente de 13, 14 años. Cada vez llueve menos, ¿ya? Tenemos que hacer una adaptación al cambio climático. Tenemos que hacer conciencia de que si bien tenemos agua, pero tenemos que hacer un manejo eficiente del agua, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que debemos ser conscientes cómo la usamos, no derrocharla, ¿ya? O sea, deberíamos tener sistemas que nos permitieran, por ejemplo, cosechar agua lluvia, ¿ya? O sea, este año hubo un superávit de lluvia, ¿ya? Tenemos un vecino que mide tiene un pluviómetro y que mide y nos va diciendo todos los días que llueve cuánta agua ha caído. Llegamos a la conclusión que en Águila Sur es el lugar de la región metropolitana donde cae más agua en toda la región, ¿ya? En la ensenada de Águila Sur, ahí justo. ¿Por qué? Porque es una herradura donde se instalan las nubes y se quedan ahí pegadas, ¿ya? Entonces, aproximadamente estamos con una pluviometría este año de 600 milímetros, ¿ya? O sea, eso quiere decir que en un metro cuadrado llovieron 60 centímetros de agua. Esos son 600 milímetros. Entonces, pero esto es extraordinario. El próximo año yo te digo que vamos a empezar a bajar nuevamente la cantidad de agua. En un año normal son 300 milímetros, ¿ya? Y ahí nos vamos a acordar de nuevo que existía la sequía, ¿ya? Deberíamos tener, como te digo, cosecha de agua lluvia, deberíamos tener sistemas de riego por goteo, infiltrar agua a las napas, ¿te fijas? Porque sabemos que de alguna manera es la forma de mantener el agua en este sector. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, querido Óscar Núñez. El tiempo se hizo corto, ya estamos cerrando este podcast La Memoria del Agua, lo cual te agradecemos muchísimo por estar. Muy interesante todo. Esperamos a ver si te podemos tener una segunda edición. Así más adelante pueden seguir escuchando este podcast y pueden verlo también a través de nuestra señal que estamos grabando. Muchas gracias por venir y nada, te dejo unos minutitos si quieres expresar algo más. Sí, me gustaría señalar que a todos los vecinos de Águila Sur, que tenemos un gran instrumento en nuestras manos y debemos administrarlo bien, que son el APR, Águila Sur, Águila Norte, que se amplió, que ese gran regalo que nos dio el Estado a partir de proyectos que se presentaron, tenemos que cuidarlo y tener conciencia de que esa agua es de la comunidad, es de la cooperativa, y la cooperativa somos todos, ¿ya? Entonces, administremos bien esa, cooperemos, paguemos la cuenta del agua a tiempo, porque más que agua gastamos electricidad, y tenemos que pagar la electricidad en la cooperativa, ¿ya? Y que seamos conscientes y que nunca se nos ocurra enajenar ese bien, ¿ya? Que es un bien para nosotros, pero también para nuestros hijos, para nuestros nietos. Eso, muchas gracias. Esto es Podcast La Memoria del Agua. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén todos bien. Nos vemos.